Años después de la trágica muerte de su amado esposo, una mujer finalmente decidió borrar su número del teléfono. Pero, entre lágrimas, presionó sin querer el botón de llamada y se quedó paralizada al escuchar una voz al otro lado de la línea. María sonrió al camarero que se acercaba y acercó su tarjeta al terminal. Pagó la cuenta y se recostó en el respaldo de la silla. A la joven le encantaba esa pequeña cafetería cerca de su trabajo, un sitio donde podía relajarse y recuperar el equilibrio emocional. Todo ser humano moderno lo necesita, y ella especialmente. Después de un día en la oficina, encerrada y llena de papeles, necesitaba al menos un respiro antes de regresar a casa. Allí no la esperaba nadie más que su gata. No tenía prisa, así que ¿por qué no disfrutar un poco? Empezaba a lloviznar. Era esa lluvia menuda, molesta, típica del otoño. Después de ella vendrían los chaparrones oblicuos, y luego la nieve cubriría las aceras. María sonrió y se puso a observar cómo las gotas bajaban una tras otra por los enormes ventanales del café. Llevaba 35 años en este mundo y trataba de disfrutar cada día. Claro que en su vida había habido de todo, altos y bajos. Pero siempre intentaba no perder el optimismo. Tenía un buen apartamento, un trabajo excelente con futuro, era joven, sana, guapa, solo que su vida personal no acababa de encajar. Y no porque no pudiera encontrar pareja. Todo lo contrario. La había encontrado una vez, pensó que era para siempre. Pero esa historia de amor terminó en tragedia. María se levantó de la silla, bebió el último sorbo de su café aromático y se dirigió al aparcamiento, cerca de la salida del local. Se subió a su pequeño coche turquesa, sonrió para sí y arrancó. En su momento, María fue feliz. Tan feliz como puede serlo una joven que se enamora por primera vez. El mundo se volvió brillante, acogedor y lleno de promesas. Diego era 2 cursos mayor que ella en la universidad. Se conocieron en una reunión de estudiantes tras unas clases. Charla va, charla viene, se cayeron bien. Aunque incluso si Diego quería seguir viéndola, María se asustó. En sus ojos castaños vio una pasión tan intensa, una energía tan viva, que se sintió intimidada. Inventó una excusa tonta y se fue. Pero Diego no se dio por vencido. La esperaba en la biblioteca, en el comedor, se ofrecía a ayudarla con las prácticas y los trabajos, y con el tiempo se convirtió en su caballero, su amigo, su apoyo fiel. Y María finalmente aceptó sus atenciones. Pasaron algunos años y se casaron. María estaba en 4º curso, Diego ya llevaba 2 años trabajando como ingeniero en una empresa de sistemas de ventilación. Todos en su entorno pensaban que la boda era por un embarazo, porque pocos estudiantes se casaban sin razón de peso. Pero ellos se amaban tanto que ignoraban los chismes. Querían tener hijos, algún día. Ahora solo deseaban disfrutar de la vida, enfocarse en sus carreras y viajar si podían. Diego tenía una postura muy clara, ser padres jóvenes les impediría muchas cosas. Así que había que aprovechar el momento. No tenían problemas de vivienda, los padres de María le habían conseguido un bonito apartamento de una habitación en el centro. No era de lujo, pero gracias a las habilidades prácticas de Diego y al buen gusto técnico de su esposa, lograron transformarlo por completo. Nadie hubiera imaginado que aquel era el antiguo piso de unos inquilinos alcohólicos. La pareja tenía muchas cosas en común, salvo por una gran diferencia. Diego era un enamorado del mar, mientras que María prefería las montañas, especialmente los Pirineos. Lo máximo que aceptaba era ir a la playa en verano y tumbarse en la arena dorada. Mientras ella descansaba, Diego se sumergía con escafandra, exploraba cuevas submarinas, hacía windsurf e incluso salía a pescar en yate. Pero como en todo matrimonio hay compromisos, no se quejaban. ¿Qué reproches podrían existir cuando el amor brillaba en sus ojos? María esperaba que, con el tiempo, convencería a Diego de que ya no era momento de riesgos. Una vela puede ser traicionera, y ellos tenían toda una vida por delante.
Cuando los amigos convencieron a Diego de ir al mar en vez de pasar el fin de semana en la casa de los padres de María, ella no estaba contenta. Habían planeado una barbacoa con campamento y canciones con guitarra, toda una atmósfera romántica que a ella no le entusiasmaba. «Cariño, no pongas esa carita», le dijo Diego con un gesto tierno cuando ella trató de disuadirlo. «Sí, ya sé que quedamos en ir con tus padres. Te prometo que el próximo domingo lo hacemos. Palabra. Pero este fin de haremos la barbacoa con los chicos, en el camping. Yo mismo te prepararé los mejores trozos de carne». María no quería ir al mar ni que Diego fuera sin ella. Sospechaba, aunque aún no estaba segura, que estaba embarazada. Aunque no lo habían planeado ni hablado, a veces la vida toma su propio rumbo. Estaba convencida de que Diego se alegraría de la noticia, aunque hubieran querido esperar. Su malestar matutino le impedía un viaje largo. Estaría mejor en la casa de campo que en una tienda de campaña azotada por el viento en una playa salvaje. Además, la prueba con rayas rosadas era mejor mostrarla en privado, no rodeada de amigos ruidosos que nunca le cayeron bien. «Mi amor, deja de preocuparte», como si leyera sus pensamientos, dijo Diego. «Solo es un fin de semana. Por favor, déjame disfrutarlo como quiero. Ya lo tenemos todo organizado. No me pongas entre la espada y la pared. El próximo será tuyo, como quieras tú. No pienso ir solo, te quiero conmigo». «Vaya, por lo que veo, tus amigos te importan más que tu propia esposa», estalló de repente María, con lágrimas brotando de sus ojos sin permiso. Se dio la vuelta y se marchó a la cocina, cerrando la puerta con un golpe. Durante un rato no se oyó nada, hasta que Diego se deslizó en silencio desde el pasillo y se sentó a su lado. «Esta es nuestra primera pelea como pareja casada, ¿no?», susurró, y esa voz tan cariñosa hizo que a María le dieran aún más ganas de llorar. «No te preocupes, también superaremos esto. Solo entiende que mi pasión es algo más que un simple entretenimiento. Cuando estoy en el mar, respiro con el alma, me siento realmente feliz». «¿Y ya no te sientes feliz conmigo?», preguntó María, dándole la espalda. «A tu lado soy inmensamente feliz, como si volara con alas», respondió Diego en voz baja. «Eres la persona más importante para mí». María estuvo a punto de contarle que probablemente iban a ser padres, pero se contuvo. Pensó que sería mejor hacerlo en un momento más romántico. Ahora, al recordar aquello, lo hacía con una sonrisa triste y una nostalgia que se le había instalado en el alma. Era uno de esos recuerdos que hacen decir que antes el cielo era más azul y la hierba más verde. Nunca más en su vida volvió a sentirse tan feliz como en aquellos años. Aunque ahora su vida era mucho más estable. Tenía un buen empleo, ganaba bien, había visto medio mundo. No estaba sola y, si quería, podía encontrar con quien pasar la noche. Pero eso era solo para una noche. Nada más. Porque en su interior había una herida profunda, una especie de vacío oscuro y sin esperanza. Su pequeño coche avanzaba ágilmente por las calles lluviosas de la ciudad. María había elegido ese auto con extremo cuidado, como si fuera a casarse con él. Eso fue lo que le dijo el vendedor en el concesionario cuando fue a comprarlo. Nunca había visto a una mujer que se tomara la molestia de leerse revistas especializadas antes de comprar un coche, se sorprendió un joven de unos 25 años, al escuchar los requisitos detallados que María le dio. Ella solo lo miró y sonrió. Se preguntaba cómo habría reaccionado Diego si le hubiera mostrado aquel Rider. En sus años de estudiantes, tener un Seat viejo ya era una bendición. Y, aunque no tenían coche, tenían algo mejor, paz en el alma. María abrió con soltura la cerradura importada de su apartamento, entró y respiró el aroma de hogar. Amaba su vivienda. Aquella antigua habitación individual la había cambiado hace tiempo por un cómodo y elegante piso de 2 habitaciones con una distribución ideal. Podría haber comprado uno más grande, incluso de 3 o 4 habitaciones, ya que su sueldo se lo permitía.
pero decidió que con 2 era más que suficiente para ella sola. ¿Para qué más, si solo se llenarían de polvo? Ya si algún día decidía formar una familia, pensaría en meterse en una hipoteca para algo más grande. El reloj del horno marcaba las 5:30. María, en un movimiento automático, sacó del congelador un trozo de pollo que debía descongelarse para convertirse en unos deliciosos rollitos con pepinillos en vinagre. Luego se puso ropa de estar en casa. Era tan reconfortante llegar a ese espacio donde todo estaba exactamente como lo había dejado por la mañana. Si no hubiera dejado ir a Diego, ahora serían 3. Pero ya no servía de nada lamentarse por lo que había pasado hacía casi 10 años. Aquella mañana de viernes, María descubrió 2 líneas marcadas en el test de embarazo. Se alegró muchísimo. Estaba segura de que Diego sería un gran padre. Sí, no lo habían planeado, pero si un hijo quiere venir al mundo, ¿cómo iban a rechazarlo? Sin embargo, la conversación con su esposo no fue como ella esperaba. De hecho, la decepcionó bastante. No se anduvo con rodeos y simplemente le puso el test frente a él, justo cuando había terminado de desayunar y estaba mirando las noticias en su móvil. «Vamos a tener un hijo», dijo, mirándolo expectante. En su mente, Diego debía reaccionar al instante. Y reaccionó, pero no como ella había soñado. El hombre dejó el tenedor, miró fijamente el test con sus 2 franjas, y luego alzó los ojos hacia su esposa. Estaba claro que quería decir algo, pero no se atrevía. Tras un par de respiraciones profundas, por fin habló. ¿Estás diciendo que estás embarazada? Claro que eso es lo que estoy diciendo. María apretó los puños, impaciente. Quería gritarle en la oreja, «Vamos, Diego, felicítame porque vas a ser papá». ¿Y estás segura de que esto es lo que necesitamos ahora?, preguntó Diego, algo aturdido. No me malinterpretes, no es que esté en contra de los hijos. Pero ahora, ¿no es demasiado pronto? ¿No habíamos acordado que más adelante? ¿No estábamos los 2 de acuerdo? Ahora fue María quien lo miró con asombro y una pizca de indignación. Independientemente de lo que pensemos, el bebé ya está en camino, sentenció ella, dándole la espalda mientras empezaba a fregar los platos. Así que más vale que lo aceptes. No esperaba esta reacción de ti, Diego. No, no. Perdóname, por favor. Es solo el impacto, dijo él, levantándose enseguida y abrazándola. Aún no me veo como padre, pero lo lograré. En fin, felicidades a ti y a mí por esta noticia. Solo que me tomó por sorpresa. Hay tantas cosas que aún quería hacer, tantos planes, tantos sueños. María se ablandó. Se abrazaron, se besaron, como una pareja feliz y enamorada. Aunque, en el fondo de su mente, esa primera reacción de Diego quedó grabada como algo inesperado e indigno, pero quizá, pensó, simplemente no había tenido tiempo de asimilarlo. María esperaba que, a partir de ese momento, todos los viajes fueran cancelados o al menos planeados para ambos. Pero cuando vio a Diego empacando su mochila, comprendió que un test de embarazo con 2 rayas aún no era motivo suficiente para que su esposo dejara de lado sus pasatiempos y aficiones. Estaré todo el tiempo comunicado, prometía Diego con entusiasmo. Por cierto, si quieres, puedes venir conmigo. No quiero ir contigo a ningún sitio, respondió María con enfado renovado. Puede que en cualquier momento me empiece la náusea matutina, ¿y tú? Solo iré esta vez, te lo prometo, le sonrió Diego y la besó en la nariz. Vamos, una persona necesita algo de alegría en su vida. Carlos y Pablo seguro que van, ¿por qué yo no? María ya estaba abriendo la boca para soltarle todo lo que pensaba sobre esos entrañables amigos de Diego, a los que no llamaba de otra manera que no fuera borrachos. Pero su marido, previendo lo que venía, la calló con un beso. El próximo fin de semana iremos a contarles a tus padres que van a ser abuelos, prometió solemnemente, y de paso hacemos la barbacoa, todo lo que tú quieras.
Ah, y leí por ahí que si una embarazada quiere comer carne, seguro que está esperando un niño. Así que, la semana que viene, quiero un informe detallado de lo mucho que se te antoja la carne. Con bromas y caricias, Diego terminó de hacer su mochila y besó a su esposa en los labios una última vez. Un beso largo, prometedor, que hizo temblar a María entera. Jamás se le habría ocurrido que era la última vez que veía a su esposo con vida. Ahora, años después, María recordaba esa despedida con serenidad. Recordaba cómo le pidió a Diego que no se arriesgara, por si acaso. Recordaba cómo él le prometió que llamaría y escribiría a menudo, incluso desde el viaje, pasara lo que pasara. Un presentimiento extraño la invadió al caer la tarde. Después de un único mensaje avisando que había llegado a su destino, no recibió más noticias. Al principio pensó que Diego estaba ocupado con sus amigos, sentados alrededor del fuego con unas cervezas, contando historias de hombres. Lo conocía y sabía que era muy posible. Le mandó un mensaje de buenas noches. Lo leyó, pero no contestó. María se fue a dormir decidida a regañarlo al día siguiente. Encima de que se había ido todo el fin de semana, ahora jugaba a desaparecer. ¿Y si ella se angustiaba? No debía estresarse. Tampoco llegó ningún mensaje por la mañana. María miraba el móvil con desconfianza. Diego nunca se olvidaba de cosas así. Era increíblemente atento y difícilmente habría pasado por alto ese detalle. Decidió que ese día se lo permitiría todo. Llamó a su suegra. La madre de Diego vivía en la calle de al lado, pero prefería comunicarse con su nuera solo por teléfono. Tenía su propia vida, tan inquieta como la de su hijo, y difícilmente podría comprenderla. Aún así, quizás Diego le había llamado o escrito. Por el ruido de fondo, Dolores no estaba en casa ni siquiera a esa hora de la mañana y no mostró ninguna intención de calmar a María. Pues arréglatelas tú con tu marido, dijo la mujer con tono aleccionador. En mis tiempos no existía eso de que los esposos se fueran de vacaciones por separado. Mi Miguel y yo íbamos a todos lados juntos, como el hilo y la aguja. ¿Querías modernidad? Pues ahora te aguantas. María entendió el mensaje. ¿Por qué no había ido con él? Pero no le apetecía dar explicaciones a su suegra. Más aún cuando realmente empezaba a sentirse mal. Tal vez por los nervios, o por haber tomado café con el estómago vacío, como solía. Tenía que dejar esa costumbre. Dudaba que al bebé le sentara bien. Lentamente, con cierta timidez, María colocó la mano sobre su vientre aún completamente plano y sonrió. Bueno, ¿y qué si Diego se había ido ese fin de semana? Ya se encargaría de reprogramarlo para que todos sus viajes terminaran de una vez por todas. Aunque, en el fondo, no le molestaría que algún día esas aficiones del padre se despertaran también en el hijo. Imagínate, pensaba, algún día llevarían por primera vez a su hijo al mar o le enseñarían las montañas. María pasó todo el día soñando despierta. Intentaba no mirar el teléfono ni preocuparse por Diego. Seguro que estaba navegando en yate, buceando, pescando. Intentó llamarlo, pero una voz automática repetía que el número no estaba disponible. Cuando las estrellas comenzaron a iluminar el cielo de terciopelo, María se dio cuenta de que no estaba acostumbrada a tantas horas sin señales de su esposo, y una sensación de peligro inminente le apretó el corazón. Ahora, sin embargo, su vida era estable y tranquila. Desde el piso de arriba volvió a escucharse un golpe y un grito. María frunció el ceño y miró al techo con desaprobación. Cuando eligió ese apartamento, los vecinos de arriba eran una pareja de ancianos muy correctos. No hacían ruido, no organizaban fiestas, no dejaban caer juguetes sobre el suelo. Eran los vecinos ideales. Pero ambos fallecieron y en su lugar se mudó una familia joven, madre, padre y 2 niños. Desde entonces, el alboroto reinaba. A María no le molestaban los niños, en general. Pero estos eran especialmente ruidosos cuando se quedaban solos.
Todo el edificio sabía que los padres trabajaban mucho, y los niños, pese a su corta edad, pasaban tiempo sin supervisión. Por ahora solo se traducía en juegos escandalosos, pero María estaba segura de que esa negligencia acabaría mal. Miró otra vez al techo justo cuando algo volvió a golpear el suelo. «Es increíble», murmuró apretando los puños. «Es imposible vivir en un ambiente así. Necesito calmarme. Necesito enfocarme en lo positivo». ¡Bam! Parecía que algo pesado, tal vez metálico, se había caído justo sobre su cabeza, seguido de un grito infantil lleno de terror y dolor. A pesar de ser una persona bastante tranquila y serena, María ya no podía soportarlo más. En 2 zancadas se plantó en el recibidor, abrió la puerta de golpe y subió corriendo las escaleras, sin esperar al ascensor. Sabía que tal vez los niños no le abrirían, pero estaba decidida a averiguar qué estaba pasando en el piso de arriba. Si no fuera por ese grito, podría haber pensado que solo estaban jugando. Pero quizá aquel juego había terminado mal. El dedo de María presionaba una y otra vez el timbre, pero no ocurría nada. Otra mujer, menos terca y decidida, ya se habría rendido, pero ella insistía en llamar al timbre del piso de los vecinos. Alguien tenía que oír tanto alboroto. Tal vez los niños, por pura curiosidad, se acercarían a la puerta y podría hablar con ellos. Al menos saber si estaban bien. «¿Qué quiere?». Una voz áspera sonó a su espalda tan de repente que María se sobresaltó y dio un paso atrás. Un hombre alto pero encorvado estaba ante ella en la penumbra del rellano. María solo había visto al padre de familia un par de veces, y no estaba segura de si era él. Pero, ¿quién más podría acercarse a esa puerta y ahora intentar empujarla con el hombro? «Soy la vecina de abajo. Allí arriba hay un escándalo tremendo», intentó explicar María, tratando de justificar su presencia. «¿Por qué dejan solos a unos niños tan pequeños?». El hombre abrió la puerta sin responder y se preparó para echar a María de allí. «Por favor, regrese a su casa y ocúpese de su propia familia», dijo con arrogancia. «No necesito consejos». «Puede que usted no los necesite, pero sus hijos están solos y a punto de romperme el techo», replicó María. De repente se sintió completamente impotente. Ese hombre era como un iceberg, grande, frío, imposible de conmover. No reaccionaba de ninguna manera. María suspiró, y cuando la puerta se cerró de golpe, bajó lentamente las escaleras. ¿Ocúpese de su propia familia? ¿Y si no tiene familia? ¿Qué se supone que debe hacer entonces? En su momento, creyó que tendría una gran familia. Ella, su marido y sus hijos. Diego y ella querían al menos 2. Pero una trágica casualidad echó todo eso por tierra. María volvió a su apartamento y por primera vez fue consciente del absoluto silencio que reinaba entre sus 4 paredes. Probablemente ese padre ya había hecho algo con los niños, porque ahora no se oía ni un murmullo. Incluso con disgusto pensó que seguramente los había plantado frente al televisor con los dibujos animados de YouTube. Hombres así solo saben engendrar hijos, pero no cuidarlos. El televisor es quien cría a la siguiente generación. ¿Y la madre? ¿Dónde estaba? ¿No se supone que una madre debería hacer todo por enseñar y guiar a sus hijos? ¿Se fue y ni se asoma por casa? ¿No le duele el corazón? Ah, si María hubiera tenido la suerte de ser madre. Respiró hondo. No quería pensar en niños. Otro respiro. Necesitaba cambiar de tema mental. Cualquier tema. ¿Cuál es el calendario de partidos de fútbol hoy? Nunca había visto un partido, pero en ese momento le interesaban muchísimo. ¿Cuánta miel produce una abeja en toda su vida? ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vacío? Tenía que distraerse, evitar a toda costa romper a llorar. No ahora. Por favor, no ahora. María sirvió la comida en el cuenco de su gata y acarició su lomo esponjoso mientras el animal se apresuraba a cenar. La vida no siempre resulta como uno quiere. Y en la suya,
para colmo, casi siempre ocurría lo contrario. Ese día estaba preocupada por no tener noticias de su esposo, pero su inquietud se convirtió en horror cuando descubrió que Diego había desaparecido. La llamaron tarde, desde su número de teléfono. María contestó de inmediato, lista para decirle cuánto lo había echado de menos, pero al otro lado no estaba Diego, sino sus amigos. Borrachos, por el tono de voz. Le preguntaron si Diego había vuelto a casa. ¿Cómo iba a volver si se fue con ustedes?, preguntó María, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Diego salió con nosotros en la lancha y desapareció, balbuceó uno de los amigos. Pensamos que tal vez olvidamos que regresamos todos juntos. Quizás dejó el móvil y volvió solo a casa. Tal vez lo olvidamos o tuvimos prisa. ¿Y tú te crees eso?, rugió María por el teléfono. Esa noche no pudo dormir. Ni siquiera cerró los ojos. Llamar a Diego era inútil, ya que, al parecer, había dejado el teléfono en tierra. Las llamadas a su suegra al amanecer tampoco ayudaron. Tampoco sabía nada de su hijo, pero no perdió la oportunidad de culpar a su nuera. Yo lo decía, una mujer siempre debe acompañar a su marido. Son como niños grandes. Beben, se pierden, se meten en problemas. Si hubieras estado allí, lo habrías agarrado de la mano. No lo habrías dejado beber hasta perder el sentido. Es tu culpa, María. Todo es culpa tuya. No hace falta decir que esas palabras hicieron que María rompiera a llorar. Ella no se sentía culpable. En realidad, no quería que Diego se fuera. Habían planeado pasar el fin de semana en casa de sus padres. Pero, ¿cómo hacerle entender eso a su suegra? Ella ya había dictado sentencia y encontrado culpables. Durante la siguiente semana, María perdió peso y apenas durmió. Las ojeras bajo sus ojos eran enormes. Cada vez que escuchaba un ruido, salía corriendo a la puerta, convencida de que Diego estaba allí, que no podía entrar porque había perdido las llaves. El teléfono era ahora su sombra, su compañero inseparable. María se torturaba pensando si Diego se acordaba de su número de memoria. Por si aparecía, por si salía del bosque y podía llamarla, decirle que estaba vivo, sano y que pronto estarían juntos. Los amigos no se ponían de acuerdo sobre dónde y cómo había desaparecido Diego. Y eso era muy extraño, aunque comprensible, ya que ninguno de ellos estaba sobrio esa noche. Algunos decían que habían salido con Diego en el yate y recordaban con certeza que él estaba presente cuando la embarcación zarpó del muelle. Otros, en cambio, aseguraban que Diego había decidido quedarse en la costa para ir al bosque a recoger setas. ¿Por qué un hombre que había ido al mar a nadar querría setas? Nadie podía explicarlo. Al final, los investigadores llegaron a la conclusión de que Diego efectivamente salió en el yate y que, probablemente, cayó por la borda en un accidente. Lo más seguro es que estuviera tan borracho como los demás, dijo sin el menor tacto un agente de la ley. En estos casos, el cuerpo suele aparecer rápido. Creo que en unas semanas lo arrastrará la marea y entonces. María no quiso escuchar el final. Abrió los ojos con asombro, sintió que su cabeza se llenaba de oscuridad y pesadez, y se desmayó. Así fue como acabó en el hospital. El policía, temiendo complicaciones, llamó a una ambulancia, que la llevó al centro médico. Cuando María avisó a sus padres, estos se preocuparon enormemente y fueron a verla para saber qué pronóstico había. Fue allí, al escuchar casualmente una conversación entre su hija y el médico, donde se enteraron de que pronto serían abuelos. ¡Ay, hija mía, qué desgracia! Se lamentaba la madre, que ya no creía que Diego estuviera vivo, a diferencia de María, que se aferraba con uñas y dientes a esa idea. Pero no te preocupes, tú da a luz. Lo criaremos entre todos. Sí, María. Siempre podrás contar con nuestra ayuda, añadió su padre, un hombre serio y reservado, posando una mano fuerte en el hombro de su hija. Los niños son una bendición.
Sea por ellos o por otros medios, la suegra de María también se enteró del futuro nieto y no tardó en aparecer en el hospital como si nada hubiera pasado. «Mataste a mi Diego, así que al menos cuida bien a mi nieto», soltó Dolores, en su estilo habitual. Las chicas de hoy en día solo saben jugar con la vida ajena. «Mandaste a mi hijo solo. ¿Cómo pudiste decirle que se fuera sin ti? Eres su esposa y tu obligación es cuidarlo. Pero bueno, ya da igual. Ahora céntrate en el niño. Tienes que llevar ese embarazo a término. Es lo único que me queda de mi hijo». Tras hacer su espectáculo, Dolores se fue a seguir con su vida. María, por su parte, recibió con desagrado todos esos valiosos consejos. Ella ya pensaba conservar a su hijo porque ya lo quería. Y no compartía la idea de que hubiera sido ella quien destruyó la vida de Diego. Sin embargo, todavía tenía esperanza. A veces, hay gente que aparece, la consolaba su compañera de cuarto, una chica joven de unos 18 años. Solo tienes que creer con fuerza, y tu Diego volverá contigo. María se preparaba para hacer la cena y sonrió tristemente ante sus recuerdos. ¿Cuántos años habían pasado? Casi 10, y aún seguían tan vivos en su memoria como si hubieran ocurrido ayer. Tal vez moriría con esos pensamientos y sentimientos clavados. Fue demasiado doloroso. Demasiado aterrador. El timbre sonó de pronto con una melodía aguda, y María, encogiéndose de hombros, fue al recibidor. ¿Quién sería a estas horas? En la puerta estaba aquel mismo hombre encorvado con el que había hablado hacía unos minutos. Solo que ahora su expresión era distinta, humillada, suplicante y, por alguna razón, muy confundida. «Disculpe, ¿puedo hacer una llamada?», preguntó en voz baja. «Los niños tiraron mi teléfono y se rompió. Ya no funciona». María abrió la boca para decirle que esperara a su esposa y usara su teléfono, pero el hombre añadió rápidamente: «Tengo que llamar a una ambulancia. Mi hijo mayor se cortó, gravemente. ¿Puedo? Por favor. Solo será un momento». María no lo dudó. Invitó al vecino a pasar, lo sentó en el puff junto al espejo y fue a buscar su teléfono, marcando de camino el número de emergencias. Un niño herido siempre es asunto serio. Pero ambos se llevaron una decepción. La operadora, al saber que no había riesgo vital y que no se habían dañado arterias principales, respondió con frialdad: «Para esos casos no enviamos unidad, según el protocolo actual. Es prioridad baja y podrían esperar mucho. No tengo ambulancias para cortes infantiles. Si pueden, acudan ustedes mismos al hospital infantil. Allí los verá un cirujano y, si hace falta, le pondrá puntos». «Pero está sangrando», protestó el padre. «Según lo que me dice, no es nada grave», cortó la operadora. «Además, tengo un paciente con edema de Kink en espera desde hace 10 minutos. Llegarán antes por su cuenta. Pónganle una venda y llévenlo al hospital». El hombre se levantó con dificultad y a María le pareció más cansado y abatido que nunca. Como si le hubieran quitado la energía y cada paso le costara el alma. «Vístalos rápido», ordenó María, acostumbrada a asumir responsabilidad en su trabajo. Y antes de que él pudiera protestar, añadió: «Tengo coche. En 5 minutos están en urgencias». Los ojos oscuros del vecino se iluminaron y salió corriendo escaleras arriba a preparar a los niños. Minutos después, el mayor, con una venda en la muñeca, y un niño curioso de unos 4 años, estaban ya esperando en la entrada. María se subió al coche, giró la llave en el contacto y sonrió al oír el suave ronroneo del motor. El vecino se acomodó en el asiento trasero con los niños, sujetando el vendaje del mayor para no manchar el coche con sangre. «No se preocupe, yo me encargo de vigilar, y muchas gracias», dijo el hombre en voz baja pero con sincera gratitud. María solo asintió con la cabeza. Aún no es momento de dar las gracias. Primero hay que ver qué dice el médico.
En la sala de urgencias, escuchó cómo el hombre contaba su versión de lo ocurrido. Resultó que el estruendo que había llamado su atención era por la caída de un gran tarro de verduras en escabeche. Los niños intentaron recoger los pedazos de vidrio y el mayor se cortó sin querer. No es nada grave, dijo el cirujano, un hombre mayor que negó con la cabeza. Habrá que darle unos puntos, pero sanará en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el niño, de unos 8 años, se sentaba en la sala de curas intentando no llorar, María, el vecino y el pequeño se acomodaron en una hilera de sillas del pasillo. Perdóneme por cómo me comporté antes, suspiró el vecino con tristeza. Solo quería llegar a casa y usted me pareció agresiva. Por eso reaccioné así. Me llamo Nicolás. Mucho gusto. Yo soy María, respondió ella, con un tono algo formal. Y yo me llamo Alejandro, dijo tímidamente el pequeño. Un cuarto de hora después ya estaban de camino a casa. Esta vez el silencio en el coche era incómodo. Se notaba que Nicolás sentía remordimiento por aquel primer encuentro. Usted es muy buena, dijo Marcos, el mayor, agradecido al despedirse frente al portal. Seguro que sus hijos tienen mucha suerte. Usted no gritó ni me culpó por cortarme. María encogió los hombros. Cualquier alusión a hijos le dolía profundamente. Subieron los 4 en el ascensor y, al llegar a su piso, María se despidió. Cuando la puerta blindada se cerró tras ella, se dejó caer al suelo del recibidor y rompió a llorar. ¿Por qué le había tocado vivir todo esto? Los recuerdos ardían como fuego. Como si todo hubiera ocurrido ayer. Recordó cuando salió del hospital, cuando volvió a ese apartamento vacío y silencioso, cuando se acostó sin cenar, con apenas una taza de té, porque no tenía ganas de comer. En sueños vio a Diego, y al despertarse quedó tumbada, intentando retener la sensación de su presencia. Pero entonces, un dolor agudo en la parte baja del abdomen la hizo entender que las cosas se estaban complicando. Llamó a emergencias. En urgencias del Hospital Materno-Infantil, el diagnóstico la destrozó. Aborto espontáneo en curso. Por favor, salven a mi bebé. Suplicaba María, agarrando las manos de los médicos, con ojos suplicantes. Ya no hay nada que salvar, fue la fría respuesta. Aquella pérdida fue devastadora. Amaba a ese hijo desde el primer instante. Iba a ser su nexo con Diego, su ancla en un mundo que se desmoronaba. En secreto, María soñaba con que algún día Diego regresaría, y ella le mostraría a un bebé idéntico a él. Pero al salir del hospital, ya no tenía sueños. Ni tampoco razones para seguir. Al menos así lo sentía entonces. Sus padres la cuidaron como pudieron. Su madre la abrazó fuerte, y su padre, en voz baja, comentó. Tal vez, hija, tal vez sea lo mejor. Sé que querías ese niño, pero a veces es más fácil empezar de cero. Al principio, María se sintió ofendida. Pero luego comprendió que su padre no hablaba con malicia. Era pragmático. Y tenía razón en algo, para una mujer sola, la vida es más sencilla sin un hijo de un matrimonio anterior. Eso era tan obvio como que las líneas paralelas no se cruzan. Dolores, en cambio, vivió la noticia como una tragedia personal. Lo hiciste a propósito. Acusó a su nuera. No querías que la sangre de Diego siguiera en este mundo, ¿verdad? Seguro ya tenías un amante joven y el embarazo te molestaba. Un bebé demanda atención, ¿no? Así que decidiste deshacerte de él. ¿Cómo puede decir algo así? Sollozó María. Me llevaron de urgencias al hospital. Quería tener a ese bebé. No me cuentes cuentos, bufó Dolores, que por una vez fue a casa de María. Ahora hay pastillas para todo. Tomas una, luego otra, y ya está. Aborta sin más. Te veo el alma podrida, María. Seguro hasta enviaste a Diego a la muerte. ¿Qué clase de víbora le tocó por esposa a mi hijo, Dios mío?
¿Dónde tenía los ojos cuando se casó contigo? Aún hoy, María suspiraba con dolor al recordar aquellas palabras crueles e injustas. En ese entonces estaba destrozada. No solo por la pérdida de su bebé, sino también por el juicio implacable de su suegra. Con mucho esfuerzo, como el barón de Munchausen tirándose a sí mismo del pantano por los cabellos, logró salir de esa depresión. Se volcó por completo en el trabajo, usando toda su pasión y energía. La vida personal ni siquiera era una posibilidad. Lo único que podía hacer era sobrevivir un día más. Aceptaba las misiones más largas, trabajaba hasta tarde, incluso los fines de semana. No lo hacía por reconocimiento, sino por necesidad de no pensar. Llegaba a casa, picoteaba algo y se dejaba caer en la cama. Al amanecer, el despertador sonaba a las 5 y ella volvía a correr, como un caballo dando vueltas en una pista de circo. Su dedicación finalmente dio fruto con creces. María comenzó a recibir ascensos uno tras otro. Renovó por completo su guardarropa y su peinado, bajó de peso, eligió un coche nuevo y también un nuevo apartamento. En su vida empezaron a aparecer hombres, no para formar una familia, sino por poco tiempo, para el bienestar del alma y del cuerpo. Desde fuera podía parecer que se había recuperado por completo de la tragedia, pero no era más que una ilusión. En realidad, en lo más profundo de su alma había un rincón oculto, donde todo el dolor se había comprimido y almacenado hasta hoy, como en una caja fuerte. En momentos como este, encontraba su salida en forma de lágrimas. Ahora, cada vez que María se cruzaba con Nicolás o sus hijos en el ascensor o en la escalera, le sonreía, y se saludaban como viejos amigos. En realidad, la mujer se sentía satisfecha con aquel breve e inesperado trayecto que compartieron. Si había podido ayudar aunque fuera un poco a esa familia, ¿por qué no hacerlo? No le costaba nada. Lo único que le llamaba la atención era que la madre de los niños parecía haber desaparecido por completo de sus vidas. Al menos, ella no la había visto ni oído. Los ruidos de arriba ya no le molestaban tanto. Conocía a Marcos y a Alejandro por su nombre, los niños le sonreían y el mayor incluso le había mostrado su cicatriz ya curada, dándole las gracias y prometiendo que no volvería a tocar frascos de vidrio estando solo en casa. Es que tenía que preparar la comida y darle de comer a mi hermano, se disculpó Marcos. Y la papilla con salchicha sola no sabe igual que con salchichas y verduras en escabeche. Pues pídele a tu mamá y a tu papá que les dejen la comida en recipientes de plástico, aconsejó María. Así, aunque se te caiga algo, no te vas a cortar con vidrios. Pero, contra todo pronóstico, el rostro de Marcos se puso serio. Mejor se lo pido a papá, murmuró, y se giró, dándole la espalda. Antes de que María pudiera preguntar por qué decía eso, Alejandro intervino. Nosotros no tenemos mamá. Papá dice que ya somos grandes. Decir que María se sorprendió sería poco. ¿Cómo que no tienen mamá, si había visto a una mujer junto a Nicolás tantas veces? Estuvo a punto de preguntarle al vecino, pero comprendió que sería una gran indiscreción. Cada familia debía resolver sus asuntos a su manera. La oportunidad de tocar ese tema llegó un par de semanas después. Después de todo, María era mujer, y no podía quedarse indiferente ante un misterio así. Tus hijos son muy maduros, muy independientes, pero me da la sensación de que les haría bien una mano femenina, le dijo al vecino cuando coincidieron por casualidad junto a la entrada. Tal vez se portarían mejor también. ¿Volvieron a tirar algo al suelo? Intentó bromear Nicolás, pero no lo logró. Dímelo, María, yo los regaño en un segundo y se les olvida cómo portarse mal. No, agitó las manos María. Son unos chicos encantadores, no hay ningún problema. Solo que, ya sabes, hay cosas que solo una madre puede comprender. Les cuesta, aún son niños. Algo en los ojos de la joven hizo que Nicolás no pudiera sostenerle la mirada y se girara. En ese momento esperaban el ascensor, que llegó justo a tiempo. Él entró y se quedó en un rincón,
como si no quisiera seguir hablando. Sabes, creo que tienes derecho a saberlo, dijo Nicolás justo cuando el ascensor se detenía en el piso de ella. Esa mujer con la que me viste no era la madre de los niños. Era mi hermana. Yo soy, como se dice ahora, padre soltero. Mi hermana Catalina se quedó con nosotros un tiempo, pero ya volvió a su casa en Madrid. Así que estoy solo con los chicos. Por eso a veces hacen travesuras. Las puertas se cerraron y Nicolás subió. María, mientras tanto, fue a abrir su puerta. ¿Así que ese hombre criaba solo a los niños? Por primera vez desde la pérdida de su bebé, algo dulce, intangible y tierno se agitó en su alma. Quizás era compasión. Compasión por esos dos niños que, a pesar de su corta edad, ya conocían la injusticia del mundo. A ella también la vida la había tratado mal, le había dado un golpe bajo. Pero al menos era adulta. Ella entendía. María pensó en eso durante horas, hasta bien entrada la noche. Solo cuando ya oscurecía por completo y los ruidos de arriba, al parecer los niños jugaban al fútbol dentro del piso, comenzaron de nuevo, la joven mujer tomó una decisión. 10 minutos después, una sartén silbaba en su cocina al verter la mezcla líquida para panqueques. Media hora más tarde, con una montaña de panqueques dorados, untados con mantequilla y apilados en un gran plato, llamaba al piso de arriba. «Bajen a mi casa, chicos», dijo, mirando directamente a los ojos de Nicolás. «Tengo panqueques con mermelada o leche condensada, lo que prefieran». «Entonces, ¿vienen?» Y ni se les ocurra decir que no. ¿Tú estás segura? ¿Lo has pensado bien? Nicolás entendió perfectamente el mensaje de María y estaba tan cerca que ella podía sentir su aliento en la mejilla. Lo que hablamos en el ascensor no te obliga a nada, si es eso lo que piensas. Sin mirarlo, María respondió. Ya sé que no me obliga. Pero me apetece mucho darles panqueques a los chicos. Y perdona, pero en tu nevera hay telarañas. Lo sé. El hombre suspiró con fuerza. Pues sí, no soy muy bueno cocinando delicias, pero que conste, los niños nunca pasan hambre. Se sientan mucho, eso sí, pero con el estómago vacío no se quedan. Así que eso de la telaraña estuvo de más. Había tanta ofensa en su voz que María se giró y lo miró con atención a los ojos. No quería hacer nada malo, dijo María lentamente, como explicándole algo a un niño. Solo quería que los chicos comieran algo recién hecho, algo horneado. Sé que tú los alimentas, que no pasan hambre, que tu familia está bien, pero... Nicolás miró a sus hijos, que ya estaban junto a la puerta en sus chándales, y de pronto gritó con el corazón en la garganta, alto y con rabia. Y yo, para que lo sepas, me las arreglo perfectamente solo. Si mis hijos necesitan panqueques, ya me encargaré yo de aprender a hacerlos y de cómo alimentarlos. Así que no vengas aquí a hacerte la buena. Vamos, recoge tus cosas y vete. Gracias por todo, pero ya basta. María no entendía ese cambio tan brusco en el comportamiento de Nicolás. Hasta ahora habían hablado en paz, sin tensión, y jamás pensó que una simple invitación a cenar sería mal recibida. Marcos y Alejandro se miraban sin comprender, claramente decepcionados. Tenían la esperanza de disfrutar de una buena cena y su desilusión era evidente. No quería hacerte daño, no quería ofenderte, insistió María con voz rápida. ¿Por qué reaccionas así? Ya estaba en el rellano y Nicolás parecía dispuesto a cerrar la puerta de un portazo, como si María fuera una intrusa insolente. Todos dicen eso, gritó el hombre con el mentón alzado. Al principio parecen dulces y amables, y cuando uno se apega, muestran su verdadero rostro. Que alguien te haya herido no significa que todos seamos iguales. Respondió María, marcando cada palabra. Ya sabes lo que dicen, no le eches la culpa al espejo si la cara está torcida. No quiso escuchar las siguientes palabras que estaban por salir de los labios de Nicolás. Se dio la vuelta y bajó las escaleras hacia su piso.
Desde la muerte de Diego, María no había dejado entrar a ningún hombre en su corazón. Salía con alguien si se daba la ocasión, si le apetecía pasar una noche acompañada, pero no permitía cercanía emocional. El miedo a volver a sufrir era demasiado fuerte. Y ahora que por fin se había atrevido a abrir su corazón, veía que Nicolás la necesitaba de verdad. A ella, no a una mujer cualquiera para criar a sus hijos. Y los niños le gustaban mucho. María sentía, casi con certeza, que si no hubiese perdido al bebé, habría tenido un hijo. Uno de la edad de Marcos, quizás un poco mayor. Suspiró profundamente y se apoyó contra la puerta, cerrándola tras de sí. No sabía cuánto tiempo permaneció así, tragando lágrimas y sorbiendo por la nariz. Probablemente no fue mucho, porque pronto sintió, con cada fibra de su cuerpo, que alguien estaba del otro lado. Sin pensarlo, abrió la puerta de golpe y encontró a un Nicolás visiblemente avergonzado, que ya parecía a punto de irse. La miró tan intensamente que no hicieron falta palabras. Y luego los niños, felices aunque algo tímidos, entraron en su cocina desconocida y se sentaron correctamente donde ella les indicó. Sin embargo, esa calma no duró mucho. 15 minutos después, Marcos y Alejandro, embadurnados de mermelada y leche condensada, reían como si siempre hubieran vivido allí. Comieron a gusto y se fueron a ver dibujos animados en el enorme televisor del salón. María los miraba jugar con una sonrisa. Ese día marcó un antes y un después en la vida de María. Ella y Nicolás dejaron de temer decir lo que sentían. Y con el tiempo, comprendieron que habían encontrado la felicidad. María no pensaba aún en el futuro. Simplemente vivía, respiraba a pleno pulmón, disfrutaba del presente. En unos pocos meses, se encariñó profundamente con los niños, como si fueran suyos. Alejandro, cuando se perdía en sus pensamientos, a veces la llamaba mamá sin darse cuenta. María no se molestaba. Lo abrazaba con ternura y le daba un beso en la coronilla. Marcos también se había soltado. Había reconocido en la tía María a una figura cálida y comprensiva. María sospechaba que en el pasado Nicolás había intentado formar pareja, pero sus hijos siempre habían sido la causa de la ruptura. Él mismo había mencionado que, entre una mujer nueva y sus hijos, su elección era obvia. La madre biológica había abandonado a los niños cuando el pequeño aún no tenía 2 años y se había ido con otro hombre, dejando tras de sí solo decepción. No pensé que existiera alguien como tú, le confesó un día Nicolás con sinceridad. Alguien tan sensible, con una calidez tan genuina. La vida siguió su curso, y poco a poco María descubrió que había vuelto a soñar. Le gustaba dar cariño y recibirlo. Volvió a ilusionarse con los fines de semana, con las vacaciones. Preparaba cenas con entusiasmo, elegía textiles nuevos para el hogar. En resumen, volvió a vivir. Solo una cosa le rozaba el alma de vez en cuando y no la dejaba seguir completamente adelante, los recuerdos de Diego. Su esposo. Un hombre cuyo cuerpo nunca apareció. Al principio, esa incertidumbre la destrozaba. Pero ahora comprendía que el pasado debía quedarse donde pertenece. Así que, con determinación, tomó su teléfono y se decidió a hacer lo que no se había atrevido en casi 10 años. El número guardado como esposo amado debía desaparecer de su agenda. Se lo había ganado. Tenía derecho a ser feliz. Tenía derecho a seguir adelante. Con mano firme, María seleccionó el número de Diego en su móvil, el número que no había marcado en una década, y se preparó para tocar eliminar. Pero ya fuera por los nervios, o porque una lágrima se deslizó por su mejilla, su dedo erró el botón. Y, para su asombro, en lugar del frío mensaje "el número marcado no está disponible", escuchó tonos de llamada. Y mientras miraba la pantalla con un pánico reverente, una voz contestó al otro lado. Fue escuchar aquella voz familiar y romper en llanto. Una reacción emocional inmediata. ¿Diego? ¿Era Diego quien contestaba? ¿Pero cómo? Su esposo había sido declarado desaparecido,
y María ya no quiso seguir los trámites burocráticos. Era demasiado doloroso revivir todo aquello. Demasiado aterrador. «Hola», repitió la voz al otro lado de la línea, y entonces María, de pronto, comenzó a hablar. Rápido, con ansiedad, mirando hacia la puerta, como si en cualquier momento pudiera aparecer Nicolás. Había quedado en invitarlo. «¿Diego? ¿Estás vivo?» «Diego, no lo puedo creer, no entiendo cómo, no sé por qué». «Diego, yo no». El silencio al otro lado fue su única respuesta. María pensó que estaba perdiendo la razón. Quizás solo le había parecido que alguien contestó, o tal vez era otra persona. Al fin y al cabo, muchas veces los operadores reasignan números inactivos a nuevos usuarios. Probablemente el número simplemente había pasado a un hombre con una voz parecida a la de Diego. «¿María?», dijo finalmente una voz tras una pausa, acompañada de un suspiro pesado. «Mierda, no pensé que fueras a llamar. Ahora entiendo por qué este número me sonaba tan familiar». A María ya no le quedaban fuerzas ni para asombrarse, pero sintió literalmente cómo se le erizaban los cabellos. Si no estaba loca, ¿con quién estaba hablando entonces? «¿Estás vivo?», preguntó lo más directamente que pudo, sintiéndose una completa idiota. «¿Tú crees que podrías llamarme al más allá?», bromeó Diego, con una ironía que le revolvió el estómago. «Yo pensé que habías muerto», logró decir María, luchando por controlar el temblor en las piernas. Diego guardó silencio unos segundos. Un silencio tan pesado que hacía más daño que cualquier grito. María no podía imaginar que mientras ella sufría, él seguía caminando por el mundo, respirando. Como si leyera sus pensamientos, Diego dijo: «Escucha, no empieces ahora a echarme en cara todos los pecados del mundo, ¿sí? Las cosas pasaron como pasaron». Ahí María no aguantó más. «¿O sea que estuviste todo este tiempo sin aparecer, a propósito? ¿Sabías o al menos intuías lo que me estaba pasando y aún así, decidiste seguir con tu vida como si nada?» «No te pongas histérica», respondió Diego con una voz que ya no le sonaba suya, una voz dura, extraña. «Tenemos que vernos y hablar». «No quiero volver a», empezó a decir María, pero él, su esposo, o más bien el hombre que había sido su esposo y ahora parecía resucitado, la interrumpió. «Dije que tenemos que vernos y hablar», repitió con firmeza. «Lo necesitas tú, lo necesito yo. Después de eso, tal vez ambos podamos dormir tranquilos». Diego no propuso una cafetería ni ningún sitio concurrido. Le dijo que fueran al parque donde solían pasear cuando eran estudiantes. María pensó en negarse, pero terminó aceptando. Las noticias del día eran demasiado demoledoras. Necesitaba entender qué había pasado realmente. ¿Era posible que durante 10 años hubiera vivido aferrada a una mentira? Inventó una excusa para Nicolás, algo sobre una emergencia en el trabajo, se subió al coche y condujo hacia el parque. Su cabeza estaba llena de un zumbido vacío, dolor, decepción y, por extraño que fuera, una pizca de expectativa. Reconoció a Diego de inmediato, aunque estaba sin afeitar, desaliñado, ajeno a la imagen que conservaba de él. «Vaya, hola, María. Me alegra ver que estás bien», comentó él, mirando el coche del que ella acababa de bajar. «Se nota que has triunfado en la vida. No hablemos de mí». «Yo nunca desaparecí», respondió María con frialdad. «¿Por qué te escondiste? ¿Por qué nunca supe qué?» «Porque no necesitaba saberlo», levantó hacia ella sus ojos castaños. «¿Qué clase de vida teníamos tú y yo, María?» La pregunta era claramente provocadora, y María no supo qué decir. ¿Qué clase de vida habían tenido? Pues una vida común, ¿no? Vivíamos, nos amábamos, soñábamos con el futuro, dijo, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de brotarle. Justamente, soñábamos, dijo Diego, alzando el dedo con tono aleccionador. Solo sabíamos soñar. 2 estudiantes pobres,
nada más. Y luego, si recuerdas, me sorprendiste con una noticia. María sonrió de lado. Nunca habría imaginado que, después de 10 años, Diego seguiría reprochándole que se había quedado embarazada antes de lo que él consideraba el momento correcto. ¿Y qué tenía de malo esa noticia?, preguntó con cierta osadía. Que llegó en el peor momento, dijo Diego, visiblemente enfadado. Que tomaste la decisión sola, sin contar conmigo. María respiró hondo para no romper a llorar. Esa misma mañana había estado convencida de que su marido había muerto. Que estaba desaparecido, ahogado en el mar o perdido en algún bosque. Jamás habría imaginado que Diego seguía vivo. Mucho menos que después de todo lo que ella había sufrido, él aún le guardaba rencor. ¿Así que por eso no volviste a contactarme?, preguntó en voz baja, mirando a su alrededor sin ver nada realmente. Entre otras cosas, respondió Diego con tono sombrío. Piénsalo tú misma. Nuestra carrera apenas comenzaba. Ni siquiera habíamos visto mundo. No teníamos vivienda propia, al menos no de verdad. Ese mini apartamento de una sola habitación no cuenta. Además, tú siempre me reprochabas cuando yo quería pasar el fin de semana a mi manera. Me parece que la gente forma una familia para vivir juntos, respondió María con firmeza. Al fin y al cabo, nadie te obligaba. Podías hacer lo que tu conciencia te dictara. Pues lo hice, Diego la miró con una expresión pesada, larga. Y durante 10 años, mi vida fue buena. El único error que cometí fue conservar mi bonito número de teléfono. Sabía que no debía, pero lo hice igual. ¿Y cómo sobreviviste?, preguntó María como al pasar. Me dijeron que te ahogaste o que te perdiste en el bosque. Puedes creerlo o no, pero fue exactamente eso, suspiró Diego, levantando los ojos al cielo. Es una historia de locos. Podrían hacer una serie de Hollywood con ella. Los dos caminaron por el sendero del parque, una vez tan unidos, y ahora probablemente más extraños que cualquier otro par de desconocidos. La verdad es que fui con mis amigos a navegar en el yate, confesó Diego. Y, bueno, ya sabes, no había ni un solo sobrio. Llevamos varias cajas de bebidas y... ¿O sea que se emborracharon al punto de perder el sentido y la conciencia?, exclamó María indignada. Vaya amigos los tuyos. ¿Y qué tiene de malo?, respondió Diego con desdén. Éramos jóvenes, teníamos salud, ¿por qué no? María no dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo siguiente que recuerdo es que tenía mucho frío. Estaba tumbado sobre una roca húmeda. Me sangraba la cabeza. Supongo que el oleaje me había golpeado contra las rocas varias veces. Creo que traté de pedir ayuda, pero fue inútil. Te soy sincero, cuando pensé que iba a morir, pensé en ti. Qué reconfortante, soltó María con sarcasmo. Puedes burlarte, pero así fue, insistió Diego. Luego volví a perder el conocimiento y ya no supe más. María esperó en silencio, aunque por dentro era un huracán. Canalla, traidor, farsante, ¿y eso, de quién? De quien había sido un santo para ella durante 10 años de duelo. Volví en mí en el hospital. Me dijeron que unos pescadores me habían encontrado y pensaron que era un cadáver. ¿Y cómo es que la policía nunca supo nada?, murmuró María para sí, sin poder creer del todo lo que oía. Porque me confundieron con otra persona, explicó Diego rápidamente. No sé cómo ni por qué, pero todos me llamaban Ramón. Ramón esto, Ramón aquello. Incluso en el historial médico aparecía como Ramón Gutiérrez. Ahora la historia comenzaba a interesarle, y María lo miró a los ojos. Eso no puede ser verdad. Estás mintiendo, dijo con firmeza. Estás inventando todo esto, como siempre. Es una historia larga, pero sí, viví varios años en un pueblo con un pasaporte que no era mío, dijo Diego sombríamente. No te aburriré con los detalles.
No recordé quién era hasta bastante después. Y mi primer impulso fue huir y buscarte, reencontrarnos, vivir esa vida feliz que una vez tuvimos. Guardó silencio unos segundos, y fue María quien, incapaz de soportar más esa pausa, preguntó. ¿Y qué te hizo callar cuando, según tú, ya recordabas todo? ¿Por qué no viniste, no dijiste nada, no apareciste? Porque en lugar de volver a mi antigua vida, tú y yo estaríamos criando a un niño. Estalló Diego con tanta fuerza que varios visitantes del parque voltearon a mirarlos. Porque en lugar de seguir con nuestra vida libre, tú decidiste tener un hijo. Fíjate, María, fue tu decisión. ¿Y por qué no te opusiste entonces? María se quedó inmóvil, en estado de shock. No podía comprender lo que estaba oyendo. Podía aceptar que Diego estuviera vivo. Que durante 10 años lo creyera muerto, aunque nunca se recuperó su cuerpo. Podía incluso creer que viviera bajo otra identidad por algún motivo extraño o legal. Las zonas a donde iba con sus amigos eran tan remotas que todo era posible. Pero no podía aceptar que Diego quisiera tanto evitar tener un hijo, que prefiriera desaparecer por completo. Te lo repito, tú decidiste por los dos, y yo eso no lo soporto, nunca lo soporté, dijo Diego con vehemencia. Tenía planes para mi vida. Y tú me pusiste frente al hecho consumado, que estabas embarazada. ¿No recuerdas nuestra conversación aquella mañana? María la recordaba perfectamente. Y ahora su corazón se apretaba por el desengaño. ¿Y si Diego había mentido sobre haber sido confundido con otro hombre? ¿Y si todo fue una coartada? Quizá era mejor asumir que planeó desaparecer para siempre. Pero entonces, ¿por qué nunca fue capaz de decirle en su momento que no quería hijos? Debió ser que esa pregunta se reflejó en su rostro, porque Diego alzó los ojos y empezó a explicarse. Porque tú eres de esas personas que creen que el aborto es un pecado y que hay que vivir por y para alguien, respondió Diego con una crudeza gélida. Y yo, créeme, no me sentía listo para tener hijos. A ti ya te costaba trabajo salir con amigos o hacer algún plan distinto. Y después de dar a luz, sería completamente imposible. Además, seguramente me estarías machacando con que necesito ganar más dinero, ayudarte con el bebé, hacer todo en casa. No, María. Por mucho que pasen los años, incluso ahora, casi 10 años después, sigo sin querer tener hijos. Hay personas que simplemente no necesitan eso, y yo soy una de ellas. Si me hubieras entendido, si hubieras estado en mi misma sintonía, tal vez podríamos haber funcionado. Pero no lo planeé, simplemente pasó. Y cuando recuperé la memoria, me di cuenta de que esa era mi oportunidad. María caminaba por el parque al lado del hombre que, con absoluta frialdad y cinismo, le confesaba que había desaparecido para no ser cargado con un bebé. Por momentos, quería pellizcarse para comprobar si todo era real. ¿Y si todavía estaba dormida? ¿Si era solo una pesadilla que terminaría al abrir los ojos? Pero no, esto era demasiado real. Nadie desaparece por 10 años y luego regresa así como así. Sabes, no esperaba esto de ti, dijo finalmente, deteniéndose y mirándolo directo a los ojos. Todos los problemas se pueden hablar. Siempre hay una forma de encontrar un acuerdo. Contigo no se puede llegar a ningún acuerdo, negó con la cabeza Diego. Ya te dije, al principio ni siquiera recordaba quién era. Y cuando la memoria volvió poco a poco, miré a mi alrededor y supe que quería otra vida. Que tenía una nueva oportunidad. María, no puedes imaginar lo que se siente ser libre. Poder empezar desde cero, con todas las puertas abiertas. Entonces, ¿por qué no cambiaste la tarjeta SIM si querías una vida nueva? Dijo ella, sintiendo que la conversación debía terminar. Si vas a empezar de cero, hazlo bien. Pero por alguna razón conservaste el número antiguo. Fue idea de mi madre, hizo un gesto con la mano. Cuando recuperé la memoria, fui a verla primero. Pensé, claro, en ir a verte, pero, ¿y si ya tenías a alguien?
¿Y si me veías y me ponías al niño en brazos? Así que decidí hablar primero con mi madre, tantear el terreno, y fue ella quien me dio mi viejo móvil, descargado por completo pero con la tarjeta aún dentro. María sintió con la cabeza. Hacía años que no tenía contacto con su suegra, Dolores. Nunca fue una persona con la que uno quisiera tener una charla amable. Y si supo que Diego había reaparecido, lo más probable es que no le dijo nada por simple venganza. Por cierto, añadió María con frialdad, tu madre siempre quiso una nieta. Pues mi madre puede querer un rinoceronte o un bulldog si le da la gana. Gritó Diego detrás de ella, sin importarle quién lo oyera. Yo quería vivir. ¿Entiendes? Vivir de verdad. Quería tener un futuro. María se detuvo, sin mirarlo, y dijo en voz baja. ¿Y qué lograste, Diego? Diego, que vive con otro apellido. ¿No temes que algún día aparezca el verdadero Ramón? Si eso pasa, ya no será mi problema, respondió con indiferencia. Ese silencio le dijo todo. Diego no había conseguido nada importante. Y aunque su historia de pérdida de memoria fuera cierta, cosa que ya dudaba, parecía que ni siquiera había aprovechado las mínimas oportunidades que tuvo. Si hubiera logrado algo, sin duda se lo estaría restregando en la cara. Pero no tenía nada que mostrar. Por cierto, ¿qué pasó con el niño? Preguntó Diego de pronto. María, ensimismada en sus pensamientos, tardó en reaccionar. Te pregunté por el bebé. Mi madre dijo que te hiciste un aborto. Si tu madre está al tanto de detalles tan íntimos, quizá deberías preguntarle a ella directamente, dijo María con tristeza. Lo miró una última vez. A ese hombre que había amado, recordado y llorado tantos años. Luego se dio media vuelta y salió del parque. María conducía de regreso a casa sin saber muy bien lo que sentía. Por un lado, debía alegrarse, el hombre que había llorado durante casi 10 años estaba vivo. Pero por otro, jamás habría imaginado que Diego le echaría en cara el embarazo. Entonces, si no le hubiese mostrado el test positivo aquella mañana, ¿Diego habría vuelto? Ahora le daba miedo pensar en lo que habría sido su vida si hubiera permanecido casada con él. Ese matrimonio no habría durado. No con un padre que consideraba a su hijo una carga que lo alejaba de la vida plena. Sabía que Nicolás ya estaría de vuelta del trabajo. Tenían planes para esa noche. Grandes planes. Pero todo se había desmoronado por culpa de Diego y su reaparición. De camino, María se detuvo en una pastelería y compró varios tipos de pastelitos. Los favoritos de Marcos y Alejandro. En el ascensor, se quedó un instante inmóvil con la bandeja en la mano. Después apretó el botón del piso de Nicolás. Antes, ese hombre le había gustado por pura intuición, y porque tenía 2 chicos maravillosos a los que criaba solo. La ayuda de su hermana, Catalina, no contaba. Tenía su propia familia y podía dedicarle poco tiempo al hermano y sus hijos. Si antes María aún albergaba alguna duda, ahora estaba completamente segura, una mujer sencilla que desea amar, ser amada y criar a sus hijos con tranquilidad puede encontrar la felicidad junto a un hombre como Nicolás. Y no importaba cuántos viajes al mar tuviera que sacrificar por ello. Todo pasa tarde o temprano, los hijos crecen y los padres recuperan su libertad de antes. Marcos y Alejandro se alegraron ruidosamente al ver los pastelitos y corrieron a la cocina, acompañados de las advertencias de su padre de no volcar los muebles. Hoy estás algo diferente, dijo Nicolás mientras ayudaba a María a quitarse el abrigo. ¿Me contarás el secreto del llavero mágico? ¿Diferente en qué sentido? Respondió ella con otra pregunta, mirándolo a los ojos. No sabría decirlo con palabras, Nicolás hizo un gesto amplio con la mano en el aire, pero se nota, como si te hubieras quitado un peso de encima, como si hubieras tomado una decisión. No, nada en especial, dijo María con una sonrisa fugaz mientras caminaba tras él hacia el salón. Solo tengo buen ánimo. ¿Recibiste una buena noticia? Sonrió Nicolás.
Digamos que recibí una señal de un viejo conocido del que no sabía nada desde hacía mucho, respondió María, contemplando la ventana por la que ya asomaban los primeros tonos del crepúsculo. Te soy sincera, nunca habría imaginado que algo así pudiera suceder. ¿Y me lo vas a contar? Nicolás se colocó tras ella, tan cerca que María pudo sentir el calor de su cuerpo. Me interesa todo lo que pasa en tu vida. Todo lo que pasa contigo. ¿Y para qué te interesa eso, Nicolás? Suspiró María, con cansancio. Hoy, por ejemplo, alguien me reprochó haber querido tener un hijo durante mi matrimonio. ¿Puedes creerlo? No, no puedo imaginar algo así, respondió Nicolás. Pero dime, ¿qué ocurrió hoy? Puedo verlo, puedo sentir que estás distinta, como si no fueras tú. A veces hay noticias que te sacuden hasta los cimientos. María no estaba del todo segura de querer contarle todo a Nicolás. ¿Y esas noticias pueden hacer que esté más cerca de ti? Insistió él, con esa tenacidad que a María tanto le gustaba. Desde la cocina llegó un estruendo, seguido de carcajadas. Marcos pidió a los adultos que no prestaran atención al pequeño accidente. María y Nicolás se miraron y sonrieron al mismo tiempo. Por alguna razón, la joven mujer sintió con claridad que el hombre frente a ella era de una pasta completamente distinta. Que Diego había sido solo esa primera tortita que siempre sale mal.